Hay hombres cuya vida parece escrita por un novelista, hombres perseguidos por el destino desde el mismo instante en que abrieron los ojos, hombres que nacen marcados por una sombra, y pocos ejemplos encontraremos tan estremecedores como el de Vincent Van Gogh. Porque os cuento, Vincent nació 2 veces, o quizá nunca llegó a nacer del todo. Para comprender esta historia debemos viajar a los Países Bajos de mediados del siglo XIX, una tierra de campos interminables, cielos grises, de molinos azotados por el viento, de aldeas silenciosas donde la religión marcaba el ritmo de cada jornada. Allí, en la pequeña localidad de Zundert, vivía una familia respetada, la familia Van Gogh. El padre era Theodorus Van Gogh, pastor calvinista, un hombre severo, rígido, convencido de que el deber estaba por encima de cualquier emoción. La madre era Anna Cornelius Carventus, más sensible, más cercana, más inclinada a la comprensión que al castigo, y precisamente en aquella familia ocurrió algo que marcaría para siempre la vida de su hijo más famoso. El 30 de marzo de 1852 nació un niño. Los padres le pusieron Vincent, pero el pequeño murió al poco tiempo. La alegría se convirtió en duelo, la cuna quedó vacía y el silencio se instaló en aquella casa. Exactamente un año después, el mismo día, el mismo mes y casi a la misma hora, llegaría otro niño, y los padres hicieron algo que hoy nos parece extraordinario. Le pusieron el mismo nombre, Vincent. Vincent Willem Van Gogh. Imaginaos la escena, ¿vale? Un pequeño caminando junto a sus padres hasta el cementerio del pueblo, un niño que apenas empieza a comprender el mundo y de repente descubre una lápida donde aparece grabado su propio nombre, su propia fecha de nacimiento, su propia identidad. Allí estaba, escrito sobre la piedra, como si alguien hubiera ocupado su lugar antes que él, como si la muerte hubiese llegado primero. Muchos historiadores creen que aquel detalle dejó una huella profunda en su mente. Quizá nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero resulta difícil imaginar que algo así no afectara a un alma tan sensible. La infancia de Vincent fue extraña. No era un niño revoltoso, tampoco era un niño popular. Mientras otros corrían por los campos, jugaban o se perseguían entre los árboles, él prefería caminar solo, observar, pensar, escuchar el viento, contemplar las nubes. Había algo melancólico en él incluso cuando apenas era un muchacho. Los maestros lo recordaban como un alumno serio, aplicado, silencioso, pero también distante. Era bueno en cálculo, en ortografía, en ciencias naturales, pero nunca nadie sospechó que aquel niño acabaría revolucionando la historia del arte. De hecho, algunos profesores afirmaron exactamente lo contrario, aseguraban que no poseía talento artístico alguno. La historia volvería a demostrar lo arriesgado que resulta juzgar a un genio antes de tiempo. Si hubo alguien importante durante aquellos años fue su hermano Theo. Entre ambos nació una relación extraordinaria, más fuerte que la amistad, más profunda que la simple fraternidad. Theo admiraba a Vincent, y Vincent necesitaba a Theo, y juntos formarían una de las relaciones más conmovedoras de la historia cultural europea. Años después, intercambiarían cientos de cartas donde Vincent abriría su alma sin reservas, cartas donde encontraríamos sus miedos, sus sueños, sus dudas, sus derrotas y también sus escasas alegrías. Gracias a ellas hoy conocemos al hombre que se escondía detrás del pintor, porque Van Gogh jamás ocultó lo que sentía cuando escribía a Theo. En aquellas páginas sangraba emocionalmente, pero la felicidad duró poco. Conforme avanzaba hacia la adolescencia comenzaron los problemas. La relación con su padre se volvió complicada, demasiado complicada. Theodorus quería disciplina, Vincent buscaba comprensión. Theodorus creía en las normas y Vincent creía en las emociones. Era un choque inevitable. Dos formas de entender el mundo condenadas a enfrentarse. Y cuanto más crecía el muchacho, más evidente se hacía la distancia entre ambos. Aquella tensión acompañaría a Vincent durante gran parte de su vida, una herida silenciosa que nunca terminó de cicatrizar, porque a veces los mayores combates no se libran en los campos de batalla, se libran dentro de una familia y suelen dejar cicatrices mucho más profundas. A los 16 años llegó el momento de abandonar la infancia. Un tío suyo, también llamado Vincent, era marchante de arte. Gracias a él consiguió trabajo en una prestigiosa firma dedicada a la compraventa de pinturas. Aquello parecía una oportunidad magnífica, y durante un tiempo la verdad es que lo fue. Por primera vez el joven Vincent entró en contacto directo con cuadros, con grabados, con galerías,
con los artistas y con los coleccionistas. Era como si hubiera encontrado una puerta hacia otro universo. Todavía no pintaba, todavía no imaginaba que algún día sostendría un pincel, pero el arte comenzaba a infiltrarse lentamente en su existencia, como una semilla que espera pacientemente el momento adecuado para brotar. Sin embargo, el destino aún le tenía reservados muchos caminos antes de descubrir quién era realmente. Porque antes de convertirse en pintor, Vincent sería comerciante. Sería también un lector compulsivo, sería predicador, sería misionero, sería un amante rechazado y también un hombre derrotado. Todavía faltaban años para que aparecieran los girasoles, todavía faltaban años para la noche estrellada y todavía faltaban años para que el mundo escuchara su nombre. Pero la historia ya había comenzado y avanzaba lentamente hacia un desenlace tan hermoso como trágico. Cuando observamos hoy los cuadros de Vincent van Gogh solemos pensar en el pintor, en el genio, en el artista atormentado, pero hubo un tiempo en que Vincent soñó con algo muy diferente. Hubo un tiempo en que creyó que su destino no estaba entre pinceles, ni entre colores, ni frente a un lienzo, sino detrás de un púlpito, predicando la palabra de Dios. Y para comprender cómo nació aquella idea, debemos viajar hasta Londres, la gran capital del Imperio Británico, la ciudad más poderosa del planeta, una urbe inmensa donde convivían las riquezas más escandalosas y la miseria más desgarradora. Allí llegaría Vincent, siendo apenas un muchacho. Trabajaba para la empresa de arte de sus tíos y durante un tiempo pareció feliz. Quizá fue uno de los pocos momentos de auténtica tranquilidad en toda su existencia. Paseaba por las calles londinenses, visitaba museos, leía sin descanso, descubría autores y comenzaba a formar una sensibilidad artística que todavía no sabía nombrar. Pero entonces apareció ella. Se llamaba Eugene Loyer, era joven, era inteligente y para Vincent era hermosa. Durante meses compartieron conversaciones interminables, paseos, lecturas, sueños. Aquellos encuentros se convirtieron en el centro de su mundo. Poco a poco ocurrió lo inevitable. Vincent se enamoró, profundamente, con esa intensidad absoluta que solo poseen las almas incapaces de amar a medias, porque, lo veremos más adelante, Van Gogh jamás hizo nada a medias, ni amó a medias, ni sufrió a medias, ni vivió a medias. Cuando amaba lo entregaba todo, y precisamente por eso las heridas resultaban tan devastadoras. Un día Vincent reuniría valor y le confesaría sus sentimientos a Eugene. Esperaba una sonrisa, una palabra amable, una pequeña esperanza, pero recibió una negativa. Eugene no estaba enamorada de él, jamás lo había estado. Aquella revelación cayó sobre Vincent como una tormenta, y algo comenzó a romperse en su interior. Muchos biógrafos consideran aquel rechazo como uno de los grandes puntos de inflexión de su vida, porque a partir de entonces la tristeza empezó a convertirse en una compañera habitual. No una tristeza pasajera, sino una tristeza más profunda, persistente, una especie de sombra que le acompañaría durante años. Regresó a los Países Bajos, después viajó a París, intentó continuar con su trabajo, pero ya no era el mismo. Cada vez soportaba menos la actividad comercial. Le molestaba vender cuadros, le irritaba negociar, no comprendía cómo podía discutirse precios cuando detrás de una obra existían emociones, sueños, vida. Y acabó chocando con todo el mundo, con los clientes, con los compañeros, con sus superiores, hasta perder aquel empleo. El primero de muchos, por cierto. Lo curioso es que, mientras su carrera profesional se hundía, otra pasión comenzaba a crecer: la lectura. Vincent leía de forma compulsiva, devoraba libros, horas y horas, días enteros. Le fascinaba Shakespeare, Victor Hugo, Charles Dickens, Émile Zola, autores que hablaban de la condición humana, de la pobreza, de la injusticia, del sufrimiento, temas que siempre le obsesionaron. Pero entre todas aquellas lecturas apareció una que terminaría dominando a las demás: la Biblia. Poco a poco comenzó a pensar que, oye, quizá Dios estaba llamando, quizá su misión era ayudar a los más necesitados, y que igual, oye, a lo mejor tenía que seguir los pasos de su padre y convertirse en pastor, en un predicador, en un misionero. Y se entregó a aquella idea con la misma intensidad con la que más tarde se entregaría a la pintura. Intentó ingresar en estudios de teología, pero pronto surgirían los problemas: el latín, el griego, las exigencias académicas.
las normas, las estructuras, todo aquello chocaba con una personalidad que jamás encajó bien en los moldes, y fracasó. Volvió a intentarlo y volvió a fracasar. Sin embargo, algunos responsables religiosos observaron algo especial en él. No veían a un gran estudiante, pero sí que veían a un hombre sinceramente comprometido, un hombre dispuesto a sacrificarse, y decidieron darle una oportunidad que cambiaría para siempre su visión del mundo. Le enviaron al Borinage, una región minera de Bélgica. Los propios trabajadores la llamaban el País Negro, y la verdad es que no era una exageración, ¿eh? Imaginan la escena: enormes pozos de carbón, chimeneas lanzando humo negro al cielo, casas miserables, las calles cubiertas de polvo, hombres que descendían a las entrañas de la tierra antes del amanecer y que regresaban horas después convertidos en sombras negras. Aquello era el Borinage, y allí llegaría Vincent, con apenas 26 años, dispuesto a salvar almas, pero terminó encontrando algo muy distinto. Encontró el sufrimiento humano en su forma más pura. Vivía junto a los mineros, dormía donde ellos dormían, comía lo mismo que ellos, compartía sus miserias. Cuando alguien enfermaba, acudía. Cuando alguien resultaba herido, él acudía. Cuando una familia pasaba hambre, él les ayudaba. Regaló ropa, regaló dinero, regaló mantas. Llegó incluso a desprenderse de pertenencias esenciales. Los responsables religiosos comenzaron a preocuparse porque ello no parecía normal. No actuaba como un predicador, actuaba más bien como un mártir, como alguien dispuesto a consumirse por dentro, y finalmente decidieron apartarlo. Consideraban que había llevado demasiado de lejos su compromiso, que se había convertido en un fanático y que estaba completamente perdiendo el control. Una vez más, Vincent fracasaba. Pero ocurrió algo extraordinario. Mientras convivía con aquellos mineros, comenzó a dibujar. Primero de forma tímida, luego cada vez más a menudo. Los observaba al salir de la mina, veía sus rostros agotados, sus manos deformadas por el trabajo, sus ojos apagados, y sentía la necesidad de plasmarlos sobre el papel. Aquellos hombres eran reales, aquellos hombres eran auténticos y sobre todo, aquellos hombres representaban la verdad. Y por primera vez comprendió que quizá podía servir a los demás de otra manera, no mediante sermones ni mediante discursos, sino mostrando sus vidas, contando sus historias. ¿Cómo? Pues a través del arte. Sin saberlo, en aquellos campos negros de Bélgica, entre carbón, entre barro, entre pobreza, estaban haciendo el verdadero Vincent Van Gogh. Todavía faltaban años para los girasoles, todavía faltaban años para Arles, todavía faltaban años para la Casa Amarilla, pero el artista comenzaba a despertar, como una llama pequeña, frágil, casi invisible, pero que acabaría iluminando la historia del arte para siempre. Y así, derrotado como predicador, rechazado como amante, incapaz de encontrar su lugar en el mundo, Vincent emprendió el camino de regreso. No sabía qué sería de él, no sabía cuál era su destino, pero muy pronto tomaría una decisión que cambiaría la historia. Una decisión que lo convertiría en inmortal. A los 27 años, después de innumerables fracasos, Vincent Van Gogh decidió convertirse en pintor, y entonces comenzó realmente la leyenda. Hay momentos en la vida de algunos hombres que cambian el rumbo de la historia, momentos aparentemente insignificantes, decisiones que vistas desde fuera parecen pequeñas, pero que terminan alterándolo todo. Para Vincent Van Gogh, aquel instante llegó cuando tenía 27 años. 27, ¿eh? Y apenas podía presumir de nada. Había fracasado como comerciante, había fracasado como maestro, había fracasado como predicador, había fracasado en el amor y comenzaba a pensar que también había fracasado como ser humano. Sin embargo, fue precisamente desde el fondo del abismo donde encontró el camino, porque a veces los hombres descubren quiénes son cuando ya no les queda nada que perder. Regresó a los Países Bajos, volvió a vivir cerca de sus padres, volvió a caminar por aquellos paisajes que conocía desde niño, campos, los caminos, los árboles retorcidos por el viento, los cielos grises de Bramante, y mientras contemplaba aquellos escenarios comprendió algo: quería pintar, pero no como pasatiempo, tampoco como entretenimiento. Vincent quería dedicar su vida a ello, toda su vida. Era una decisión arriesgada, muy arriesgada diría yo, porque apenas tenía formación, porque no tenía dinero, porque nadie confiaba en él, y también porque ya estaba cerca de los 30 años.
una edad en la que muchos artistas de la época ya llevaban años consolidando su carrera. Pero Vincent nunca había sido un hombre convencional. Quien sí creyó en él fue Theo, siempre Theo, el hermano fiel, el hermano paciente, el hermano que jamás dejó de tenderle una mano. Desde París comenzó a enviarle dinero regularmente, pequeñas cantidades, lo justo, para sobrevivir. Aquella ayuda sería fundamental, porque sin Theo probablemente jamás habríamos conocido los cuadros de Van Gogh, y Vincent eso lo sabía. Por eso las cartas continuaban, cartas llenas de proyectos, de dudas, de sueños, cartas donde describía colores, paisajes, ideas, como si necesitara compartir con alguien todo aquello que bullía en su interior. Pero mientras el pintor nacía, el hombre seguía sufriendo. Y una vez más apareció el amor, mejor dicho, la obsesión amorosa. La mujer se llamaba Kay Boss, era viuda, era una prima lejana suya, y Vincent se enamoró con la misma intensidad devastadora de siempre. Aquella pasión lo consumió, pensaba en ella constantemente, escribía, la visitaba, soñaba con formar una familia, soñaba con encontrar por fin un refugio emocional, pero aquí tenía otras ideas. Cuando Vincent le declaró su amor, ella respondió con una frase que se haría famosa. No, nunca, jamás. 3 palabras, 3 puñaladas. No, nunca, jamás. Y sin embargo él siguió insistiendo, porque no entendía el rechazo y no quería aceptarlo, la verdad. Llegó incluso a presentarse en casa de los padres de la mujer para exigir una respuesta. Y la situación, oye, terminó convirtiéndose en un escándalo familiar. Una humillación más que no te haría abierta. A medida que los rechazos se acumulaban, también aumentaban los enfrentamientos con su padre. Theodorus estaba cada vez más preocupado. Veía cómo su hijo vivía al margen de las normas, cómo acumulaba fracasos, cómo parecía incapaz de construir una vida estable. Y las discusiones entre padre e hijo eran frecuentes, eran violentas, dolorosas, y en más de una ocasión el padre llegó a considerar que Vincent debía ser internado. Ello dejó una marca profunda, porque, aunque rara vez lo reconocía, ansiaba, diría yo, la aprobación de su padre, y jamás la obtuvo. Poco después aparecía otra mujer, una mujer muy diferente. Su nombre era Klasina Maria Ornik, aunque todos la conocían como Sien. Sien era prostituta, vivía en la pobreza, tenía una hija pequeña y estaba embarazada cuando conoció a Vincent. Muchos de sus conocidos se escandalizaron. La familia montó en cólera, pero él no veía una prostituta. Veía un ser humano abandonado, veía sufrimiento, veía soledad. Y esas eran precisamente las cosas que más le conmovían a Vincent. Sien se convirtió en su compañera. Posó para él, le acompañó durante meses, compartieron techo, compartieron miserias, compartieron, podríamos decir, una extraña forma de afecto. Quizá esa fue una relación basada más en la compasión que en el amor. Pero durante un tiempo ambos encontraron algo parecido a la compañía. Fue también durante aquellos años cuando apareció una figura muy importante, Anton Moev, pintor reconocido, primo político de Vincent, y también uno de los pocos artistas que aceptó orientarlo. Moev le enseñó técnicas, le habló de materiales, le explicó procedimientos, y durante algún tiempo pareció que las cosas comenzaban a encajar. Pero Van Gogh seguía siendo Van Gogh, difícil, impulsivo, obsesivo, y la relación con su primo político terminaría deteriorándose, como tantas otras. Aún así, aquellas enseñanzas resultaron fundamentales, porque Vincent estaba aprendiendo, y aprendía a una velocidad asombrosa. Dibujaba sin descanso, practicaba durante horas, repetía una y otra vez los mismos ejercicios. Estudiaba anatomía, perspectiva, composición, trabajaba con una disciplina casi militar, porque había comprendido algo esencial, que el talento no bastaba, necesitaba dominar el oficio. A menudo se le recuerda como un genio espontáneo, como un hombre que simplemente cogía un pincel y creaba maravillas, pero la realidad era muy distinta. Van Gogh trabajaba de forma obsesiva, incansable, era capaz de pasar jornadas enteras dibujando manos, rostros, campesinos, herramientas, árboles, animales, todo aquello que él consideraba digno de ser comprendido, porque antes de pintar algo quería conocerlo, sentirlo, quería entenderlo. Y entonces llegó una de sus primeras grandes obras,
una pintura que hoy figura entre los hitos de la historia del arte, pero que en aquel momento apenas llamó la atención: los comedores de patatas. Imaginad la escena, ¿vale? Una habitación humilde, oscura, mal iluminada, y una familia de campesinos reunidos alrededor de una mesa. Sus manos son ásperas, sus rostros están marcados por el trabajo, la fatiga parece impregnar cada rincón de la estancia. No hay lujo, no hay belleza convencional, no hay heroísmo, solo realidad. La realidad de quienes se arrancaban de la tierra su sustento diario, y Vincent estaba orgulloso de aquel cuadro, muy orgulloso. Creía que había conseguido capturar el alma de aquellas personas, creía que había logrado algo importante. Y quizá tenía razón, porque aunque la crítica apenas le prestó atención, hoy sabemos que allí comenzaba a emerger una voz única, una mirada diferente, una forma de observar el mundo que nadie había visto antes. Sin embargo, el reconocimiento seguía sin llegar. Las ventas eran inexistentes, la pobreza continuaba, las dudas aparecían constantemente, y aún así seguía adelante, porque algo había cambiado. Por primera vez en su vida tenía un propósito, un rumbo, una misión. Ya no quería predicar sermones, ya no buscaba convertirse en pastor. Había encontrado una religión nueva, la pintura, y se entregó a ella con la misma pasión con la que antes había buscado a Dios. Cada amanecer era una oportunidad, cada paisaje un desafío, cada rostro una historia. Pintaba porque necesitaba pintar, porque era incapaz de hacer otra cosa, porque en aquellos lienzos estaba depositando su propia alma. Y aunque todavía no lo sabía, el mundo estaba a punto de cambiar para él. Muy pronto abandonaría los Países Bajos y viajaría a la ciudad que marcaba el pulso artístico del planeta, París, la capital de la modernidad, la ciudad de los impresionistas, la ciudad donde descubriría nuevos colores, nuevas ideas, nuevos amigos y también nuevos demonios. Cuando Vincent abandonó Bramante, llevaba consigo algo más que cuadros. Llevaba experiencia, llevaba cicatrices, llevaba fracasos, pero también llevaba una determinación inquebrantable. Todavía era pobre, todavía era desconocido, todavía era un incomprendido, pero ya era pintor. El mundo estaba a punto de descubrirlo, aunque aún tardaría algunos años en comprender la magnitud del genio que avanzaba silenciosamente hacia la inmortalidad. Corría el año 1886. La capital francesa era mucho más que una ciudad, era una fuerza de la naturaleza, un hervidero de ideas, un laboratorio artístico, un lugar donde nacían movimientos que después cambiarían el mundo. Allí estaban los impresionistas, allí estaban los grandes cafés, los estudios, las galerías, los marchantes, los coleccionistas. Y por supuesto, allí estaba Theo, el fiel Theo, aquel hermano que jamás abandonó a Vincent, aquel hombre discreto que llevaba años sacrificándose para que el sueño de su hermano siguiera vivo. Cuando Vincent llegó a París, ambos compartieron vivienda en Montmartre. Hoy Montmartre es uno de los barrios más famosos de la ciudad, pero entonces era algo muy diferente. Era un rincón barato, un refugio para artistas, un lugar donde sobrevivir costaba menos y donde también los sueños resultaban más asequibles que en el resto de la capital. París abrió los ojos de Vincent. Hasta aquel momento había trabajado con colores oscuros, tonos terrosos, sombras, grises, marrones, los colores de la tierra, del sufrimiento, los colores de los campesinos. Pero París era otra cosa. París era luz, era movimiento, París era color, y de repente todo cambió. Vincent comenzó a conocer artistas, a intercambiar ideas, a discutir durante horas sobre pintura, a observar técnicas nuevas, a experimentar. Fue como si alguien hubiese abierto una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. Entre los nuevos amigos aparecieron nombres que con el tiempo se volverían legendarios: Émile Bernard, Camille Pissarro, Paul Signac y un personaje tan brillante como peculiar, Henri de Toulouse-Lautrec, aquel aristócrata de baja estatura, aquel observador incansable de la noche parisina, aquel artista que encontraba belleza donde los demás solo veían decadencia. Los dos se entendieron rápidamente, quizá porque ambos eran diferentes, quizá porque ambos sabían lo que significaba sentirse fuera de lugar, quizá porque ambos reconocieron en el otro una sensibilidad especial. Las tertulias se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Se hablaba de pintura, de literatura, de política, de vida
y Vincent absorbía todo aquel conocimiento como una esponja. Pero hubo algo que le fascinó especialmente, algo que estaba causando auténtica sensación en París: los grabados japoneses. Aquellas imágenes llegaban desde Oriente y mostraban un mundo completamente distinto. Paisajes sencillos, colores planos, líneas limpias y composiciones atrevidas. Todo aquello parecía diferente, todo le parecía nuevo, y Vincent quedó hipnotizado. Compraba grabados siempre que podía, los estudiaba durante horas, los copiaba, los analizaba, y poco a poco aquella influencia comenzó a filtrarse en sus cuadros, hasta el punto de que llegó a imaginar Japón como una especie de paraíso artístico, un lugar idealizado, una tierra donde el arte y la naturaleza convivían en armonía. Quizá nunca comprendió realmente Japón, pero sí comprendió lo que representaba para él: una promesa, una esperanza, una forma distinta de mirar el mundo. Durante aquellos 2 años en París, la transformación fue espectacular. Los colores comenzaron a estallar en sus lienzos: los amarillos, los azules, los verdes, los naranjas. La oscuridad de los Países Bajos quedaba atrás, la luz avanzaba y con ella aparecía el Van Gogh que hoy reconocemos inmediatamente, el pintor de los colores intensos, el hombre capaz de convertir un campo en una emoción, un cielo en un sentimiento o una flor en una declaración de principios. Sin embargo, la ciudad comenzaba a agotarlo. París era fascinante, sí, pero también era caótica, ruidosa y agotadora, y Vincent anhelaba otra cosa. Buscaba luz, tranquilidad, buscaba un lugar donde fundar su propio reino artístico. Entonces, puso los ojos en el sur de Francia, en la Provenza, aquella región bañada por el sol, aquella tierra donde los campos parecían incendiarse bajo la luz del verano, aquel lugar donde creyó encontrar su pequeño Japón europeo. En febrero de 1888 llegó a Arles y desde el primer momento quedó cautivado. La intensidad de los colores era extraordinaria, el cielo parecía más azul, los campos más dorados, las flores más brillantes, todo parecía vibrar, todo parecía respirar, y para un hombre obsesionado con el color, aquello era un regalo del destino. Poco después alquiló una casa sencilla, pero para él significaba mucho más que 4 paredes. Era el comienzo de un sueño, la famosa Casa Amarilla. Amarilla, precisamente amarilla. El color favorito de Vincent, el color del sol, el color de la vida, el color que más veces aparecería en sus cuadros. Allí imaginó algo extraordinario: crear una comunidad de artistas, una especie de hermandad, un lugar donde pintores de talento convivieran, trabajaran juntos, compartieran ideas y construyeran un nuevo futuro para el arte. La verdad es que era un sueño hermoso y también profundamente ingenuo, porque los artistas suelen coincidir en una cosa, y es que todos quieren ser libres, y pocas veces aceptan seguir el sueño de otro. Durante semanas escribió cartas, invitaciones, propuestas, intentó convencer a sus amigos de París. La mayoría rechazó la oferta, uno tras otro, hasta que finalmente uno aceptó: Paul Gauguin. Y aquí debemos detenernos un instante, porque la llegada de Gauguin cambiaría la vida de Vincent para siempre. Paul Gauguin era muy diferente a él. Era un tipo seguro de sí mismo, dominante, práctico, estaba convencido de su propio talento, y donde Vincent dudaba, Gauguin afirmaba. Donde Vincent se emocionaba, Gauguin analizaba. Y donde Vincent era puro fuego, Gauguin era piedra. Precisamente por eso la relación parecía prometedora. Cada uno poseía aquello que le faltaba al otro, pero también por eso resultaba peligrosa, porque 2 personalidades tan fuertes estaban destinadas a chocar tarde o temprano. Cuando Gauguin llegó a Arles en octubre de 1888, Vincent estaba exultante. Por fin no estaba solo, y por fin alguien compartía su sueño. Por fin la Casa Amarilla comenzaba a parecerse a la comunidad artística que había imaginado. Incluso preparó cuidadosamente la habitación de su invitado. Pintó para él, decoró para él, trabajó para él, como si quisiera demostrarle cuánto significaba su llegada. Y durante un tiempo, pues todo pareció funcionar. Pintaban juntos, paseaban juntos, discutían sobre arte, intercambiaban ideas, pero poco a poco empezarían las tensiones, primero pequeñas, después constantes, finalmente insoportables. Las discusiones eran frecuentes, a veces apasionadas, otras veces violentas,
Ambos tenían visiones muy distintas de la pintura, y ninguno estaba dispuesto a ceder. La convivencia se volvió entonces cada vez más difícil. La tensión llenó la Casa Amarilla, y Vincent comenzó a temer algo. Temía quedarse solo otra vez. Temía que Gauguin también lo abandonara. Temía revivir todos los rechazos de su pasado, porque la soledad era el gran fantasma que siempre lo perseguía, y aquel fantasma estaba a punto de regresar. Llegó diciembre, las discusiones aumentaron, las cartas a Theo reflejaban preocupación, ansiedad, nerviosismo. Algo estaba rompiéndose, algo se acercaba, y ninguno de los dos parecía capaz de evitarlo. La Casa Amarilla, aquel sueño no nacido bajo el sol de la Provenza, comenzaba a convertirse en una pesadilla, y en pocos días ocurriría uno de los episodios más famosos de toda la historia del arte. Una noche, una discusión, una navaja de afeitar y una oreja cortada. La leyenda de Vincent van Gogh estaba a punto de entrar en su capítulo más oscuro, el capítulo de la locura, el capítulo de la Casa Amarilla, el capítulo de la noche que cambiaría para siempre la imagen del pintor más atormentado de la historia. Para entender lo que ocurrió después debemos recordar algo. Van Gogh llevaba toda una vida acumulando rechazos. Había sido rechazado por las mujeres que amó, había sido rechazado por la religión, había sido rechazado por los críticos, había sido rechazado por la sociedad y en cierta medida también por su propio padre. La soledad era una vieja conocida, una compañera constante. Y cuando Gauguin comenzó a hablar de regresar a París, todas aquellas heridas volvieron a abrirse al mismo tiempo, como si los fantasmas de su pasado hubieran regresado de golpe. Nos encontramos en el 23 de diciembre de 1888, la víspera de Nochebuena, la fecha que quedaría grabada para siempre en la historia del arte. Aquella tarde hubo una nueva discusión. No sabemos exactamente qué palabras se dijeron, no sabemos cuál fue el detonante final, pero sí sabemos que algo se rompió. Definitivamente, Gauguin abandonó la casa, necesitaba aire, necesitaba distancia, quería escapar de una situación que se había vuelto insostenible. Y mientras caminaba por las calles de Arles, sintió que alguien le seguía. Se giró y allí estaba Vincent, con una navaja de afeitar en la mano. Durante unos segundos ambos hombres permanecieron inmóviles, frente a frente, sin decir una palabra. Gauguin sostuvo la mirada. Vincent dudó. Y finalmente el pintor holandés bajó el brazo. No atacó. No pronunció amenaza alguna. Simplemente se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Lo que ocurrió después pertenece ya al territorio de la tragedia. Solo, desorientado, consumido por la ansiedad, Vincent regresó a la Casa Amarilla. Y allí, en medio de una crisis que todavía hoy intentan explicar médicos e historiadores, tomó una decisión terrible. Cogió la navaja y se cortó parte de la oreja izquierda. Sangre comenzó a correr, pero lo más extraño estaba aún por llegar, porque envolvió el fragmento en papel, lo guardó cuidadosamente y caminó hasta un burdel que frecuentaba. Allí, entregó aquel macabro paquete a una joven llamada Rachel y le pidió que lo conservara. Luego regresó a casa y cayó desplomado. Cuando fue encontrado estaba al borde de la muerte. La noticia corrió rápidamente por Arles. El escándalo fue enorme. El loco del pelo rojo había vuelto a dar motivos para las habladurías. Los vecinos estaban aterrados. Muchos comenzaron a exigir que fuese expulsado y otros simplemente evitaban cruzarse con él. Y mientras tanto, Vincent despertaba lentamente en una cama de hospital, sin comprender del todo lo que había ocurrido, como si una parte de aquella noche hubiese desaparecido de su memoria. Durante años se alimentó la imagen de un Van Gogh completamente loco, fuera de sí, incapaz de razonar, pero la realidad es bastante más compleja, porque cuando pintaba, Vincent estaba extraordinariamente lúcido. Sus cartas lo demuestran, sus reflexiones lo demuestran, y sus cuadros lo demuestran. Podía sufrir crisis, podía padecer ataques, podía hundirse en la depresión, pero cuando trabajaba ante el caballete, su mente alcanzaba una claridad asombrosa. Y quizá por eso resulta todavía más conmovedor contemplar lo que vendría después, porque algunos de sus cuadros más bellos nacieron precisamente cuando más sufría. Los vecinos de Arles terminaron organizándose, firmaron peticiones, presentaron quejas, porque no querían convivir con él, lo consideraban peligroso, imprescindible, una amenaza, y Vincent comprendió que ya no tenía sitio allí.
La casa amarilla, el gran sueño, la gran esperanza, todo eso había terminado. El refugio que había imaginado para artistas se había convertido en una prisión de recuerdos, y fue entonces cuando tomó una decisión inesperada: ingresar voluntariamente en un sanatorio psiquiátrico. En mayo de 1889 llegó a Saint-Rémy-de-Provence, un antiguo monasterio convertido en institución médica, rodeado de jardines, de olivares, de campos bañados por el sol. A simple vista parecía un lugar tranquilo, pero para Vincent era mucho más. Era una última oportunidad, una forma de intentar salvarse. Theo, siempre Theo, se ocupó de que pudiera seguir pintando. Aquello era fundamental, porque quitarle la pintura habría sido como quitarle el aire. Y nada más llegar, comenzó a trabajar. Como siempre, como si la vida dependiera de ello, porque en cierto modo dependía. El primer gran cuadro de aquella etapa fue Los lirios. Después llegaron los olivares, los cipreses, los jardines, y entonces una noche ocurrió algo extraordinario. Vincent se acercó a la ventana de su habitación, miró al cielo y contempló las estrellas, miles de estrellas, girando sobre el paisaje de la Provenza, brillando sobre la oscuridad, vibrando como si estuvieran vivas, y decidió pintarlas. Pero no las pintó como las veía cualquiera, las pintó como las sentía. Las estrellas comenzaron a moverse, el cielo empezó a girar, noche cobró vida, y nació una de las obras más famosas de toda la historia del arte, La noche estrellada. Quizá ningún cuadro explica mejor quién era Vincent van Gogh, porque allí no vemos simplemente un paisaje, vemos emociones, vemos inquietud, vemos esperanza, vemos soledad, vemos el universo contemplado por un hombre que buscaba desesperadamente su lugar dentro de él. Sin embargo, mientras hoy millones de personas admiran aquella obra maestra, Vincent jamás imaginó que alcanzaría semejante reconocimiento. Para él era simplemente otro intento, otro cuadro, otro esfuerzo por expresar aquello que llevaba dentro. Lo verdaderamente increíble llegó después, porque mientras su salud parecía deteriorarse, su creatividad se disparó. Trabajaba sin descanso, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Su producción fue casi sobrehumana. Cientos de cuadros, centenares de dibujos, miles de bocetos. En ocasiones terminaba una obra por la mañana y comenzaba otra por la tarde, como si una fuerza invisible lo empujara, como si supiera que el tiempo se le estaba acabando. Entre crisis y periodos de calma comenzó también una amistad importante, la del doctor Paul Gauchet, médico, amante del arte, amigo de muchos impresionistas y un hombre que comprendía mejor que otros los sufrimientos de Vincent. Y cuando llegó el momento de abandonar Saint-Rémy, fue precisamente junto a él donde encontraría su último refugio, un pueblo pequeño llamado Auvers-sur-Oise, muy cerca de París. Allí viviría los últimos meses de su vida, los más productivos, los más intensos y también los más trágicos. Porque aunque los colores seguían brotando de sus pinceles, aunque los campos de trigo continuaban inspirándolo, aunque las estrellas seguían iluminando sus noches, la oscuridad jamás había desaparecido del todo. Seguía allí, esperando, paciente, silenciosa, y pronto volvería a reclamarlo. Era mayo de 1890, le quedaban poco más de 2 meses de vida. 2 meses, 70 y tantos días, nada más. Pero ni él mismo podía imaginarlo, ni siquiera quienes le rodeaban, porque, paradójicamente, aquellos serían algunos de los días más productivos de toda su existencia, como si el destino le hubiese concedido una última explosión de creatividad antes del final, como si toda la energía acumulada durante años estuviera a punto de consumirse de una sola vez. Su nuevo hogar, ya lo hemos comentado antes, era Auvers-sur-Oise, una pequeña localidad situada al norte de París. Un lugar tranquilo, campos abiertos, casas sencillas, senderos rurales, nada demasiado diferente de aquellos paisajes holandeses que tanto había amado. Allí vivía bajo la supervisión del Dr. Paul Gauchet, un personaje fascinante, médico de profesión, amante del arte por vocación, coleccionista, pintor aficionado y amigo de numerosos impresionistas. Paul Gauchet comprendió rápidamente que no tenía delante a un enfermo cualquiera, tenía delante a un genio,
un hombre extraordinariamente sensible, un hombre roto, pero también un hombre capaz de contemplar el mundo de una manera que nadie más podía hacerlo. Las consultas eran breves, apenas unas pocas conversaciones. Algunas eran solamente paseos, algunas observaciones, y pronto nació entre ambos una sincera simpatía. Tanta que Vincent decidió retratarlo, y así surgió uno de los cuadros más célebres de toda su carrera, el retrato del Dr. Gachet. El médico aparece apoyando la cabeza sobre una mano, con gesto cansado, pensativo, melancólico, como si la tristeza del propio Vincent hubiera terminado reflejándose también en el rostro de su amigo. Curiosamente, aquel cuadro acabaría convirtiéndose décadas más tarde en una de las obras más caras jamás vendidas. Pero eso pertenece a otra historia, una historia que Vincent jamás llegaría a conocer. Porque mientras el mundo ignoraba su talento, él seguía pintando, sin descanso, con una intensidad casi sobrenatural. Los números resultan difíciles de creer. Durante los últimos 70 días de su vida completó cerca de 80 cuadros. 80, ¿eh? Eso era más de una obra por día. Algunos amaneceres lo sorprendían trabajando. Algunas noches lo encontraban todavía frente al caballete. Era como si hubiera declarado una guerra contra el tiempo, como si supiera que debía terminar algo antes de marcharse. Los campos de Auvers se convirtieron en sus compañeros. Los caminos, los tejados, las iglesias, los árboles, las nubes. Todo eso terminaba transformado por la mirada de Vincent, pero había una imagen que comenzaba a repetirse: los campos de trigo, aquellos inmensos océanos dorados que se extendían bajo el cielo francés, aquellos paisajes donde el viento parecía pintar sus propios cuadros, aquellos escenarios que tanto le fascinaban y que terminarían acompañándolo hasta el final. Mientras tanto, Theo seguía allí, como siempre, el hermano, el amigo, el protector. Pero incluso Theo comenzaba a tener problemas. Su situación económica se complicaba y su salud también. Había formado una familia, tenía responsabilidades, y aunque jamás dejó de querer a Vincent, este comenzó a sentirse culpable. Pensaba que era una carga, estaba arrastrando a su hermano hacia el sufrimiento, y pensaba que su existencia suponía un peso demasiado grande para quienes les amaban. Aquellos pensamientos se hicieron cada vez más frecuentes, más oscuros y más peligrosos. Entonces llegó julio, el último julio, el verano final de Vincent van Gogh. El pintor seguía pintando, seguía caminando por los campos, seguía observando el cielo, pero quienes le conocían percibían algo más extraño, algo difícil de explicar, ¿sabéis? Era como si una parte de él se estuviera despidiendo, como si hubiese comenzado a alejarse lentamente del mundo. El 27 de julio de 1890 salió a pintar, como había hecho miles de veces. Nadie sospechó nada, nadie vio venir la tragedia. Pidió prestado un revólver. Según explicó, quería ahuyentar a los cuervos que se acercaban a los campos. Una excusa aparentemente razonable, una excusa que nadie cuestionó, y se dirigió hacia los trigales, aquellos mismos trigales que tantas veces había inmortalizado. Allí, bajo el cielo abierto, solo, lejos de todos, ocurrió. Escuchamos el disparo a través de los años, un único disparo, seco, definitivo. Vincent se había apuntado al abdomen, no a la cabeza, no al corazón, al abdomen. Todavía hoy algunos historiadores discuten lo sucedido. Algunos hablan de suicidio, otros han planteado hipótesis alternativas, pero la explicación aceptada sigue siendo la misma. El día, agotado por años de sufrimiento, Vincent intentó poner fin a su vida. Y sin embargo, no murió allí. No cayó entre los trigales ni se desplomó inmediatamente. Tuvo fuerzas para levantarse, para caminar y para regresar a la pensión. Vamos a imaginarnos la escena, ¿vale? Un hombre herido de muerte, avanzando lentamente por los caminos, atravesando el pueblo, sosteniéndose como puede, luchando contra el dolor, luchando contra la sangre, luchando contra el destino en definitiva, hasta llegar finalmente a su habitación. Allí se tumbó y esperó. El Dr. Gachet acudió rápidamente. También fue avisado Theo. El hermano llegó tan pronto como pudo, y entonces ocurrió algo extraordinariamente humano. Durante aquellas últimas horas no hubo discursos,
No hubo grandes revelaciones, no hubo frases para la posteridad, solo dos hermanos, juntos, como habían estado siempre, desde la infancia, desde aquellas primeras cartas, desde aquellos primeros sueños. Theo permanecía a su lado, acompañándolo, sosteniéndolo, como había hecho durante toda una vida. La madrugada del 29 de julio de 1890, Vincent van Gogh murió. Tenía 37 años, 37. Y sin embargo, había cambiado para siempre la historia de la pintura. Aunque nadie parecía saberlo todavía, que casi nadie lo comprendiera, aunque apenas hubiera vendido unos pocos cuadros. Y aunque la fama siguiera todavía muy lejos. El genio ya había cumplido su misión. Dicen que el Dr. Gachet quiso despedirlo de una forma especial y buscó flores favoritas de Vincent, girasoles. Aquellas flores amarillas que tantas veces habían aparecido en sus lienzos, aquellas flores que parecían buscar siempre la luz, como él, como Vincent. Pronto llegaron más amigos, más flores amarillas, y el féretro terminó cubierto de color, cubierto de sol, cubierto de vida, como si la propia naturaleza quisiera agradecerle todo aquello que había sabido ver en ella. Theo, el hermano, sobrevivió apenas unos meses a su hermano. Consumido por la enfermedad y la tristeza, terminaría reuniéndose con él. Y hoy, ambos descansan juntos, lado a lado, en el pequeño cementerio de Auvers-sur-Oise, como si ni siquiera la muerte hubiese sido capaz de separarlos. Años después llegarían los reconocimientos, las exposiciones, la admiración, los museos, los coleccionistas, también los millones. El mundo descubrió demasiado tarde aquello que había ignorado durante su vida, que Vincent van Gogh era uno de los mayores artistas que habían existido jamás. Pero quizá lo más hermoso no sea eso. Quizá lo más hermoso sea que sigue vivo, porque cada vez que contemplamos un girasol, cada vez que miramos una noche estrellada, cada vez que observamos un campo de trigo movido por el viento, una pequeña parte de Vincent vuelve a respirar, vuelve a pintar, vuelve a soñar. Y mientras exista alguien capaz de emocionarse ante uno de esos cuadros, el loco del pelo rojo jamás desaparecerá del todo. Y así concluye nuestro capítulo de la historia dedicado a Vincent van Gogh, un hombre que buscó desesperadamente la luz y que terminó convirtiéndose en una de las luces más brillantes de la historia del arte. Y ahora, amigos, permitidme, por favor, unos últimos minutos antes de abandonar definitivamente la vida de Vincent van Gogh, ¿vale? Porque la historia no termina aquella madrugada del 29 de julio de 1890. En realidad, aquella madrugada pienso que fue solamente el principio. Resulta curioso observar cómo actúa el tiempo. El tiempo, que tantas veces se muestra cruel con los hombres, en ocasiones termina haciendo justicia. Una justicia lenta, sí. Una justicia tardía, vale. Pero justicia al fin y al cabo. Cuando Vincent murió, tenía 37 años. Era pobre. Vivía gracias a la ayuda de su hermano. La crítica, mejor dicho, apenas hablaba de él. Y la inmensa mayoría de la gente jamás había oído pronunciar su nombre. Pocos podían imaginar que aquel hombre desaliñado, aquel personaje extraño que caminaba solo por los campos de Francia, acabaría ocupando un lugar privilegiado entre los mayores artistas de todos los tiempos. Pero así ocurrió. ¿Sabéis? A veces me pregunto qué habría sentido Vincent si hubiese podido contemplar el futuro, ¿vale? Si hubiese podido asomarse durante unos minutos ahora aquí al siglo XXI. Venga, vamos a imaginarnos la escena un momento, ¿vale? El hombre atormentado, aquel hombre que tantas veces dudó de sí mismo, entrando hoy en un museo y contemplando largas colas de visitantes esperando durante horas a ver sus cuadros. Familias enteras, estudiantes, viajeros, expertos, personas llegadas desde todos los rincones del planeta, todos reunidos por una misma razón: ver la obra de Vincent van Gogh. La verdad es que
Es impresionante. Quizá el ejemplo más emocionante lo encontramos en Ámsterdam, porque allí existe un museo dedicado casi por completo a su figura, un lugar donde se conservan cientos de dibujos, decenas de sus cuadros y buena parte de las cartas que escribió a su hermano Theo. Cartas maravillosas, cartas donde podemos escuchar la voz auténtica de Vincent atravesando más de un siglo de historia. Y la verdad es que cuando uno contempla aquellas vitrinas resulta imposible no emocionarse, porque ya no estamos observando únicamente a un pintor, estamos observando a un ser humano, a un hombre que amó, que sufrió, que fracasó, que se equivocó, que luchó y que jamás dejó de intentarlo. Quizá por eso seguimos sintiéndolo tan cercano, porque Vincent no fue un héroe invencible, no fue un conquistador, no fue un emperador, tampoco fue un general victorioso, fue algo mucho más difícil. Fue un hombre lleno de contradicciones, miedos, inseguridades, sueños. Precisamente por eso seguimos reconociéndonos en él, porque todos, todos hemos conocido la tristeza, todos hemos conocido el rechazo, todos hemos sentido alguna vez esa sensación de no encajar. Y Vincent convivió con todo eso durante toda su vida. Estoy pensando que hay algo profundamente simbólico en los girasoles. Aquellas flores que tanto amaba. Aquellas flores que pintó una y otra vez. El girasol siempre busca la luz. Incluso cuando las nubes cubren el cielo, ¿sabes? Incluso cuando el sol parece haberse escondido. Siempre el girasol va a buscar la luz. Y quizá esa sea la mejor definición posible de Vincent Van Gogh. Un hombre que pasó gran parte de su vida rodeado de oscuridad, pero que jamás dejó de buscar la luz. La buscó en la religión, la buscó en el amor, la buscó en la amistad, la buscó en la naturaleza y finalmente la encontró en la pintura. Hoy sus cuadros se encuentran entre los más admirados y valiosos del mundo. Sus girasoles, sus autorretratos, sus olivares, sus campos de trigo, su noche estrellada, obras que han sobrevivido al paso del tiempo, que siguen emocionando, que siguen inspirando, que siguen hablando a generaciones enteras. Quizá ahí resida la verdadera inmortalidad, no en vivir para siempre, sino en dejar algo capaz de sobrevivirnos, algo que continúe emocionando cuando ya no estemos aquí. Hace más de un siglo que Vincent desapareció de este mundo y sin embargo todavía sigue caminando entre nosotros. Sigue en los museos, sigue en los libros, en los documentales, sigue en cada estudiante que descubre por primera vez uno de sus cuadros, sigue en cada persona que se detiene en unos segundos frente a un girasol, sigue en cada tío que intenta contar su historia en un vídeo y para YouTube, porque hay hombres que mueren y hay hombres que se convierten en memoria. Y Vincent Van Gogh pienso que pertenece a esa segunda categoría. Por eso, cuando contemplamos una de sus pinturas, no estamos viendo únicamente colores sobre un lienzo. Estamos contemplando la huella de un alma, la huella de un hombre que transformó su sufrimiento en belleza y que nos dejó una lección extraordinaria. E incluso en los momentos más oscuros, siempre merece la pena seguir buscando la luz. Y ahora sí, se apagan las luces, se cierra el museo, los visitantes regresan a casa, la noche cae sobre los campos de trigo y en algún lugar del firmamento las estrellas vuelven a girar lentamente sobre la memoria de Vincent Van Gogh. Y ahora sí, muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado contarlo. Vincent es uno de mis pintores preferidos. Yo no me dedico al arte, para nada, no tengo nada que ver con eso, pero sí que me gusta mucho la historia. Y eso es lo que quiero hacer en este canal,
contar la historia como yo la veo, como veo los sucesos que han pasado o que están pasando, porque no va a ser un canal solamente de contar historias de hace muchos años. Y bueno, poco a poco lo iremos viendo. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por acompañarme. No os olvidéis de suscribiros y darle like porque me ayudáis mucho a ir creciendo poco a poco y nos vemos en el próximo vídeo.